Tenía yo solo 6 años, lo recuerdo perfectamente, no he podido olvidarlo, en este puente, en este oscuro río Órbigo, a su paso por Santa Cristina de la Polvorosa, provincia de Zamora. Recuerdo muy bien, 6 años repito, el impacto de mi abuela Mari cuando escuchaba por la vieja radiola la noticia y cómo aquello permaneció, ¿no?, en la familia. Era la tragedia máxima de aquella época, final de los 70, abril 1979, un autobús escolar repleto, un autobús que regresaba a Vigo, un autobús lleno de alegría, de un viaje a Madrid, terminaba de la forma más dramática, más espantosa. Existe debajo de este puente una especie de gran fosa. El autobús perdió el control, nunca se sabrá exactamente qué pasó, hubo todo tipo de investigaciones con los medios de la época y aquello cayó al fondo y los niños en la noche perecieron. Muchos de ellos no regresaron jamás y la tragedia fue absoluta, a un nivel de dolor que yo, cuando regresé en el 2010, para aquella historia que contaba mi abuela, enlazándola con un misterio que ahora van a comprender, pues yo sentía, y Carmen también, un especial pudor. Era complicado. Nosotros cuando vamos por España recibimos siempre afecto, siempre. Pero aquí yo sabía que el dolor seguía a flor de piel, que la corriente del río Órbigo llevaba el recuerdo de aquellos niños de Vigo, que eso no podía pasar tan fácil. Aunque nuestra obligación, siempre lo estamos haciendo, es hacer un clip entre la tragedia y luego el misterio, porque esto se repite. Quiero mandar mi recuerdo y mi respeto a todas las familias y a todas las personas que allí ayudaron, porque todo el pueblo de Santa Cristina se echó esa noche terrible a la vera del río a intentar lo imposible, que era salvar a aquellos muchachos. Muy pocos lo consiguieron. Bien, nunca sabremos lo que pasó, pero lo que sí ocurrió es que tiempo después muchos testigos afirmaron haber vivido fenómenos extraños y no sabían, que es lo importante, que estaban en ese sitio, o más bien que en ese sitio en el 79 había ocurrido este drama terrible. Esta es una historia entrelazada de tejido familiar, porque si recuerdo muy bien el drama, ¿no?, en la expresión de mi abuela, esos niños inocentes muriendo de esta forma, recuerdo también a mi primo Roberto, mucho tiempo después, comentándome que había una persona que él había conocido, que había tenido una noche de pesadilla, una noche difícil de imaginar, precisamente en la misma ribera del río Órbigo. Pero esta familia no sabía del acontecimiento anterior, había pasado mucho tiempo. Hablamos, si no recuerdo mal, del 2010. Y esta persona nos lo contó. Y esto fue tremendo. Porque unos chillidos, unas risas, allí donde no había nadie. Ellos habían detenido su caravana y se sintieron rodeados como por una algazara, como por un juego, pero siempre infantil. Hubo algo que aporreó incluso las puertas, el interior, como si una turba de niños entrase dentro del propio vehículo. Y después aquellas manos. Quizá algunos de ustedes lo recuerden, si son seguidores de Cuarto Milenio. Este padre de familia, con miedo que les pasara algo, pero no veían a nadie físico, pudieron contemplar cómo casi abollaban partes de la estructura de la caravana y cómo las marcas de las manos al día siguiente estaban por todo. Y salieron de allí como alma que lleva el diablo. Solo tiempo después, mirando las noticias, pudieron ser conscientes de que precisamente ese lugar estaba marcado por una de las tragedias más enormes, más tristes ocurridas en nuestro país, en ese final de la transición. Y les digo que me cuesta un poco, pero es nuestra obligación, porque hemos vuelto a recibir informaciones de testigos que han vivido fenómenos a la vera de este lugar tan marcado, tan punto negro para todos. Y esa persona vuelve a tener la valentía de contarnos su experiencia. Y les diré que Carmen y yo sentimos de nuevo el escalofrío al ver redactado en un simple mail lo que este camionero vivió. Porque tiene ese algo que es distinto a todo lo demás, que conecta quizá con esta realidad. No lo sabemos, no lo podemos decir, pero quiero que juzguen por ustedes mismos. Uno de esos testimonios que ponen la carne de gallina, una de esas verdades que a veces ocurren en la noche y que conectan viejas historias con un misterio que sigue presentándose. El recuerdo de esos pequeños que perdieron la vida en el río Órbigo. Yo era muy chiquitita, pero todavía tengo esas imágenes, ¿no?, grabadas de los telediarios, de los informativos.
porque podían ser tus propios hermanos mayores y fueron imágenes que a todos se nos quedaron en la mente. Me encuentro con una persona que tuvo una experiencia, como algunas que ya nos habían contado, muy cerca de ese río Órbigo. Él es José Luis López. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, ¿qué tal? Es camionero y tú tuviste una experiencia bastante cerca del lugar donde se sucedieron todos los hechos. Tú ibas con tu camión, ¿no? Sí, yo estaba de viaje con el camión. Por horarios tuve que pararme en un hotel que había a la salida de Benavente, con un buen aparcamiento para camiones, donde parábamos mucha gente y muchas veces allí. Y allí paré, en un hotel que está a unos 4 kilómetros, 5 kilómetros de Santa Cristina de la Polvorosa. Es un hotel, pero tú decides, como ahora ya lleváis casi la casa, ¿no?, dentro de la cabina, decides dormir dentro de tu camión. Sí, como siempre, es un hotel que tiene restaurante, pero el hotel no lo pisamos. O sea, se duerme en la cabina del camión, sí. Tú me imagino que rutinariamente, como todas las noches, tienes que descansar, abres, que tenéis una especie de camita, ¿no?, que se abre dentro de la cabina. No, la cama está físicamente detrás de los asientos en la cabina, a lo ancho de la cabina. Simplemente se echan las cortinas y tenemos nuestra habitación ahí, el centro de trabajo y la habitación para descansar. Tú, como otro día cualquiera, echas las cortinas y te dispones a dormir. Exactamente, yo echo las cortinas, paro, cierro las puertas, me aseguro de que todo está bien cerrado y me acuesto. Me acuesto en la postura que suelo acostarme siempre, que es sobre este hombro y mirando hacia la pared. ¿Cuánto tiempo puedes estar más o menos así hasta que empiezan a producirse unos hechos que ahora nos vas a comentar? Pues la verdad es que no lo sé, no fue mucho, fue enseguida, porque yo todavía estaba como entre dos mundos, o sea, no estaba dormido del todo. En lo que llamamos duerme vela, ¿no? Sí. No estás todavía profundamente dormido, todavía sigues siendo consciente de algunos ruidos. Sí, todavía estás como cayendo, pero sin estar completamente dormido todavía, sí. ¿Y entonces qué notas? Y entonces empiezo a escuchar algo que se mueve dentro de la cabina. Algo que parece que está moviéndose dentro de la cabina. Me daba la impresión de que iba de un lado al otro de la cabina y que estaba revolviéndome la cabina. Mi primer pensamiento fue que me había entrado alguien. Sentí fastidio, sentí rabia. Digo, caray, no hay más camiones aquí que tendrían que haberme entrado a mí. A ver si por lo menos se va rápido y no me hace nada, pero... ¿Creías que era un ladrón? Sí, yo pensaba que era alguien físicamente que había entrado dentro de la cabina a robar. ¿En alguna otra ocasión te has visto en esa situación, que haya entrado alguien dentro de tu cabina? Nunca. ¿Algún compañero tuyo que te haya contado también? Compañeros míos me han contado, lo que pasa que, bueno, es un tema un tanto... normalmente no, los gasean, literalmente. Meten gas, son narcótico por los conductos de aire y duermen al conductor. Y entonces sí entran dentro de la cabina y hacen lo que quieren. Tú estabas plenamente consciente, pero con esa inquietud, con ese miedo físico de que te pudieran hacer algo. Exactamente, yo estaba plenamente consciente, yo estaba completamente despierto y estaba pensando que me habían entrado en la cabina. Lo que pasa es que sentí como que algo no era normal, porque era... Yo pienso que si alguien entra en una cabina, inmediatamente entra rápido, coge lo que sea y se va. Y era como si se estuviese moviendo de un lado al otro de la cabina. ¿Notabas algún tipo de ruido? Sí, notaba como ruido de alguien que se mueve en la cabina, como de un asiento al otro y del otro al uno. Como si estuviera manipulando algo de... Sí, no, tocando exactamente, manipulando no. O sea, como si estuviese moviéndose, como si estuviese saltando, moviéndose de un lado al otro de la cabina. No notaba que me abriese ni los armarios ni nada por el estilo. Era algo que se movía dentro de la cabina. ¿Cuál es tu reacción? Porque puede haber dos, o el me quedo quieto a ver si se va. Mi reacción fue de curiosidad y fue intentar girar la cabeza lo más despacio posible, por si acaso era una persona, para ver qué estaba pasando allí. Y lo que vi fue que no era una persona. Vi una figura negra, opaca. Era un niño con el corte de pelo típico que llamamos los niños en aquel entonces. No vi facciones y que estaba moviéndose de un lado al otro de la cabina.
veo perfectamente porque, claro, la cabina se cierra con unas cortinas, no queda completamente a oscuras y había algo de luz fuera. Lo veo perfectamente porque con la luz que entraba se veía la silueta perfectamente. Lo que yo no veía eran facciones, una cara, nada en concreto. O sea, era una silueta oscura. Como una sombra, un borrón. Sí, una sombra, un borrón, pero muy bien definido. Y nos quedamos mirando un tiempo, el uno al otro, un tiempo que no sé cuánto sería. ¿Cómo reaccionaba eso que tenías delante? Yo creo que con la misma... ¿Algún tipo de ruido? No, ¿Tú te acuerdas de algún tipo de sensación que te produjera o por qué creías que era un niño? Lo he pensado muchas veces, porque de esto hace unos cuantos años. Yo no tuve sensación de miedo, no me dio sensación de frío tampoco. Lo que sí me dio es una sensación de que él tenía la misma curiosidad que yo tenía hacia él. Sé que era un niño porque la figura era claramente la de un niño, o sea, ahí sí que no había error posible. ¿No llegas a distinguir ningún tipo de ropa? No, era una sombra oscura. Pero en cambio el pelo sí que llegas por la silueta. La forma del pelo sí. Era como si se pusiese una persona delante de una pared blanca con un foco detrás. Era ese tipo de sombra. Queda todo perfectamente delimitado y detallado, pero nada más que delimitado y detallado. O sea, ni cara ni nada por el estilo. ¿Cuánto tiempo, José Luis, puedes llegar a estar viendo eso que tienes delante? A mí me parecieron 8 o 10 segundos hasta que me volvió a vencer la curiosidad y encendí la luz. Creo que fueron 8 o 10 segundos, tampoco lo sé exactamente. No sabes el tiempo que pasó. No lo sé. En ese momento ya sí que enciendes la luz, ¿no? Sí. De tu cabina. Tampoco sé el tiempo que pasó exactamente desde que escucho el primer ruido hasta que enciendo la luz. Me parecieron unos minutos, pero no lo puedes saber no lo con sé. certeza. Yo enciendo la luz, le doy el interruptor de la luz que estaba aquí abajo y no había nada. Aquello se había esfumado. No había nada. Yo comprobé que las cortinas seguían echadas tal como yo las eché. Comprobé que las puertas estaban cerradas tal como yo las cerré. Y mi reacción fue decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿No tuviste miedo? En ningún momento. En ningún momento. Tampoco vi agresividad. Yo te hablo de sensaciones, ¿vale? O sea, lo que yo sentí que tenía... Yo le digo el niño. Ese niño era la misma curiosidad que yo sentía hacia él, la sentía él hacia mí. Porque él se me quedó mirando. Y yo me quedé mirándolo a él. Yo no sé el tiempo que pasaría, pero la curiosidad era mutua. Me imagino, José Luis, que después te preguntarías muchas cosas, ¿no? ¿Qué podía hacer un niño allí? ¿Por qué te había pasado a ti? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué en ese lugar? Sí, yo lo primero que hice fue levantarme, vestirme y me fui a tomar un café. Le di unas cuantas vueltas, pero tampoco... En aquel momento para mí fue como decirte, un sueño muy vívido, no sabía exactamente qué había sido. José Luis, tú en ese momento no eres consciente del lugar en el que estás ni de lo que había ocurrido hacía muchos años, ¿no? No tenía ni idea. Debía de cumplirse algún tipo de aniversario del accidente del hospital de Órbigo y fue cuando me enteré de lo que había pasado allí, en la zona en la que estaba. Sí. Mi sorpresa fue... Fíjate, yo recuerdo, José Luis, como en Milenio 3 tratamos el tema en uno de los aniversarios y es cierto que nos habían llegado testimonios de personas que habían vivido, incluso habían rescatado cuerpos de niños de ese río. O sea, que podía coincidir que nos estuvieras escuchando para que fueras consciente en ese momento de lo que te había pasado y dónde te había pasado, ¿no? Entonces es cuando empiezas a hilar un poco... Sí, se me vino como un flash, o sea... como diciendo, caray, empecé a buscar imágenes, empecé a buscar datos en Google, empecé a buscar todo lo que pude recopilar y me di cuenta de que aquello había pasado en un pueblecito que se llamaba Santa Cristina de la Polvorosa, que se llama, y que está a 3 kilómetros de donde yo estaba parado. Que el mismo río Órbigo discurre por toda esa zona también y que aquello pasó en el año 79. Claro. ¿Y a ti te ocurre en el 2008? Yo creo que fue 2009? 2008-2009, exactamente no lo sé. ¿Justo también en el mes de abril? Yo creo que tuvo que ser el 2009 por la época, la empresa en la que estaba y el camión que llevaba, que es mi forma de medir el tiempo. Y también era un mes de abril, también estaba lluvioso
y fría la noche, bastante fría. Unas condiciones muy parecidas a las que había el día en el que se producen los hechos, según nos narraba la prensa, ¿no? Esa zona, además, que... tú que eres camionero, no es una zona realmente con mucho peligro, ¿no? No es para que se produzca un accidente como el que se dio. Yo no sé el trazado que tendría ese puente en el año 79. Estuve allí hace pocas semanas, en Santa Cristina de la Polvorosa, y pasas por encima del puente, pero no es un tramo peligroso, porque vienes de una recta, entras en el puente recto y hay una pequeña curva para salir a mano derecha, como si para salir a la Nacional, y a la inversa también. Ese es el trazado de hoy en día. Ahora que me dices, he estado hace poco en Santa Cristina de la Polvorosa. ¿Te has vuelto a quedar a dormir en el mismo sitio? Sí. ¿Has vuelto a recordar los hechos cuando estabas allí? No ha vuelto a pasarme nada reseñable, ¿no? Recordarlo sí, pero no ha vuelto a pasar nada más. Y cuando estás otra vez de noche allí, cierras tus cortinas y te dispones a meterte de nuevo en la cama, ¿piensas en ese niño que con curiosidad te miraba desde el asiento del conductor? Sí, pienso en ese niño cuando se dan esos casos, pienso en ese niño cuando estoy durmiendo y de repente noto como que algo me está mirando aunque yo no lo vea. Cuando estoy en un sitio oscuro que voy caminando y es como que sientes que alguien viene detrás tuya, pienso en ese niño, sí. José Luis, ¿qué crees que te pasó ese día? Pues yo creo que, no lo sé, el estado de ánimo, tampoco recuerdo yo que fuese un estado de ánimo muy diferente al de todos los demás. En ese día, pues, toda esa energía que tiene que haber en ese lugar, porque tiene que haber muchísima energía, coincidió que se metió en el camión que yo llevaba. Creo que este es nuestro plano, pero que en distintos planos, en la misma zona, en el mismo mundo, digamos, estarán ellos. Y a ellos les pasará lo mismo que a nosotros, cuando se cruzan estos planos. Por lo que sea, de vez en cuando el velo se levanta o se abre una ventana o lo que sea, y entonces se juntan los dos planos. ¿Piensas que pudo ser uno de esos niños que quedan pululando, ¿no? Sí. Según muchas teorías, espiritistas incluso. Sí. ¿Puede ser el alma de uno de esos pequeños? Sí. Sí, y he escuchado y visto programas vuestros y hablan de violencia y de... Yo te puedo decir que no sentí miedo, no vi agresividad de ese niño con respecto a mí, simplemente curiosidad. La misma curiosidad de un niño, de quién era yo y qué hacía allí, la misma que tenía yo con él. Lo cual no quiere decir que no haya episodios violentos, pero en este caso no fue así. José Luis, pues gracias por tu valentía, por contárnoslo tal y como lo viviste, por dar ese testimonio de personas que, como te comentaba al principio, también han tenido esas vivencias muy cerca de ese río Órbigo, muy cerca de ese lugar, Santa Cristina de Polvorosa, que ha quedado ya marcado para siempre por la tragedia y que de vez en cuando, como bien decías, parece que ese velo se abre, ¿no? Y nos enseña esa otra realidad. De verdad que muchas gracias por contárnoslo. Muchas gracias y a vosotros por invitarme. por la valentía, te lo vuelvo a repetir, porque sé que no es fácil que estos testimonios salgan a la luz, pero bueno. No, pues lo primero que te dice la gente es que estás loco. Es lo primero que te dice la gente cuando lo cuentas. Bueno, pues ya se ve que estás muy cuerdo, así que... Bueno, relativamente. De verdad, muchas muchísimas gracias. Gracias por estar vosotros. con nosotros. A lo mejor los más locos somos los más cuerdos, ¿no? Y cuando Sí. nos ocurren estas cosas, Por yo algo creo es. que esa valentía es la que da seriedad a este programa. Gente como vosotros, que además recorréis la carretera todo el día, que estáis al pie del cañón y que, bueno, de vez en cuando os pasan estas cosas. Si todos los compañeros hablasen de las cosas que le pasan, te digo yo que tendréis overbooking. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, José Luis. Hablabas del Hotel Stanley y de esa polémica que a veces pasa en Estados Unidos, y no quiero contar, pero luego una foto la pongo, esa dualidad. Bueno, hay hoteles en Las Vegas, ahí viajamos, donde evidentemente se preocupa mucho de que el cliente no tenga ningún problema, pero los problemas acuden. A veces las mafias, a veces las venganzas, a veces determinados ritos y en ocasiones algo que se queda. Pero algo que se queda en lugares hipersimbólicos de Las Vegas. Esto no les suele gustar a los propietarios que se cuente, no da buen turismo. Y hemos querido saber incluso en torno al último hotel. Hay noticias rarísimas, como esta muchacha que ha salido en todos los medios, ahora la viralización es constante, que se acercó en el concierto de las terribles muertes, de prácticamente 60 muertes, 60 víctimas, se dice pronto, cientos de heridos, y que dijo que todos iban a morir.
era una desequilibrada, lo dijo por decir, al final la noticia no tiene continuación, pero alguien avisó a toda esa multitud de que iban a morir. Y luego pasó lo que pasó, y que se sepa hasta el momento, esta chica no tenía ninguna conexión con el asesino y el criminal, ¿no? Que se sepa, porque todavía están buscando a una segunda persona que pudo estar cenando con ese asesino, horas antes. Las Vegas se ha teñido de drama, pero el misterio siempre es un poco el envés, de la trama. Vamos a viajar con el Dr. Gaona a algunos hoteles de Las Vegas. Les prometo que es una excursión que nadie que ame el misterio se puede perder. Doctor Gaona, como siempre, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido. noches, Iker. Gracias por contarnos cosas que no sabíamos, sinceramente. Por ejemplo, Las Vegas, antes de ser Las Vegas, antes de ser esta especie de mega macro ciudad dedicada al divertimento, tan famosa, uno de los lugares más famosos del planeta, era otra cosa. Efectivamente. Muy conectada con la espiritualidad, lo sagrado. Curioso, ¿eh? Efectivamente. Entonces, un territorio sagrado de los indios navajo, que justamente además han reivindicado durante décadas, hasta el punto que el gobierno se ha tenido que dar casinos, les ha dado justamente de manera colindante en el Gran Cañón también espacios, de alguna manera para compensarlo. Y además es justamente por ese motivo donde nace de alguna manera todo ello unido con ese germen de la mafia, que es la que arranca, porque Las Vegas antes de los años 40 era un erial, era el desierto, literalmente el desierto, esa haber doblegado, haber violado la espiritualidad de los indios navajo junto a la mafia, es lo que de alguna manera origina todo este tipo de historias. Es muy curioso, doctor, porque esa doble raíz, la del dramatismo y la tragedia puramente de cuestiones mafiosas, y un concepto de la espiritualidad y la permanencia del ánima, como creían los navajos, ¿no? Un pueblo especialmente, además, conectado con sus muertos. Les profanan su territorio y, curiosamente, en algunos de los hoteles más simbólicos de Las Vegas ocurren cosas. El doctor Gaona, como siempre, pionero en muchas cosas, lo que ha hecho es pasar diferentes noches en los hoteles buscando su otra historia. Exactamente. Y habría que empezar por el hotel que ha sido, por desgracia, protagonista de todos estos últimos días, el Mandalay Bay, ¿no? Mandalay Bay. Mandalay Bay es un hotel relativamente reciente en cuanto a construcción. Tiene una ampliación entre unos y otros suman 4.000 y pico habitaciones. Es que a veces, cuando vemos las fotos, no nos damos cuenta realmente de la magnitud de dichos hoteles, ¿no? De hecho, de los 10 hoteles más grandes del mundo, prácticamente 7 se encuentran en Las Vegas. Mandalay Bay es justamente uno de ellos. Un hotel ya de por sí con una historia, un hotel maldito en el que ha habido multitud de muertos por defenestración, por suicidio. Se dice justamente además que el espíritu de Michael Jackson vaga por ahí, por el Hotel Mandalay. ¿Por qué por ahí? Lo decían incluso, es muy curioso, personas que estaban dentro de una compañía como el Circo del Sol. Efectivamente. Dijeron que habían visto una figura y que ellos la identificaban. La identificaban, ¿no? La identificaban hasta el punto que cuando hicieron inicialmente el espectáculo y entre esa representación inicial figuraba un holograma de Michael Jackson, que justamente sorprendió a todo el mundo por la verosimilitud que tenía con la realidad. Hubo muchísima gente que se desmayó, se pusieron histéricos, a llorar, etc. La cuestión es que, como los mismos autores del Circo del Sol dicen, apuntan, no es un problema de que sea el fantasma de Michael Jackson, sino la presencia que de alguna manera impregna todo el Mandalay. Ahora, creo que Michael Jackson estaría actualmente escandalizado, horrorizado, con lo pacifista que era, si hubiese visto lo que iba a suceder pocos años después de su muerte desde el Mandalay. Bueno, que no hemos sabido, doctor, cuestiones como la profecía de una mujer que se aproximó a la multitud y les anunció que iban a morir todos. Son estas cosas que pasan ahora. Se ha quedado el titular, no se ha acabado de ajustar la noticia, no sabemos qué ha pasado con esa mujer, si realmente sabía algo, si tenía conexión con el propio francotirador. Pero lo cierto es que este lugar, como otros muchos, el Mandalay en concreto, es sitio donde, por ejemplo, con los patios interiores se lanzaba la gente al vacío, y esto parece que es una vieja práctica, por desgracia, con cuestiones un poco delincuenciales en Las Vegas. No solamente delincuenciales, también hay que ver el contexto. Imaginemos que es un sitio donde mucha gente va a pasárselo bien, casi por obligación, un sitio donde tanto el alcohol, me temo que también las drogas, la prostitución es legal en el estado de Nevada. De hecho, uno de los más famosos prostíbulos norteamericanos de Ranch se encuentra relativamente cerca. Es gente que en un momento dado bebe, toma drogas, y también está, por otro lado, el propio factor de la mafia en sí, los ajustes de cuentas.
los hoteles de Las Vegas tienen uno de los mayores índices realmente de suicidios prácticamente de todo Estados Unidos y también de crimen, que es algo que prácticamente no se menciona, no se cuenta. Quizá para no dar mala imagen, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado hubo nada menos que 168 crímenes en el entorno urbano. En esta calle prácticamente que estamos viendo a tu espalda, sí, ¿no? Sí, porque el Strip de Las Vegas es el corazón, es la arteria principal que late justamente con todos esos miles y miles de visitantes y prácticamente en cuanto uno se separa de esa arteria, baja en cadencia tanta la gente que quiere divertirse, el ruido, la música, todo hasta los barrios periféricos. Es como la gran coronaria, ¿no?, que tiene Las Vegas. Y hay algunos hoteles que nos llamaron mucho la atención, aparte del Mandalay, que está sobre el tapete por este mismo motivo, nunca mejor dicho, otros como el Luxor. Por ejemplo, el Luxor, lo habrán visto también, justamente además está cruzando la calle del Mandalay y donde además está el propio área donde ocurrió la matanza. Se encuentra justamente el Mandalay y el Luxor, el sitio del tiroteo. El Luxor es un hotel con forma piramidal, en el que se dice también que hay muchísima gente, ya desde el inicio, incluso 4 obreros murieron durante su construcción. Lo peor del caso, ya impregnó un poco el tema de Malfario. Pero lo peor del caso es que al parecer, eso dice al menos la leyenda, uno de los cuerpos ni siquiera se recuperó, sino que sigue ahí en los cimientos. Era tan complejo recuperarlo que prefirieron, según dice la leyenda urbana, dejarlo allí. No solamente eso, sino que la propia estructura del hotel, una estructura de tipo piramidal, parece, toda la gente que sabe, conoce de energías, atrae no solamente lo bueno, sino también lo malo. Y esto además produce que tenga un gran espacio interior, porque la civilización se encuentra justamente en derredor de las 4 facetas de la pirámide. Lo que a su vez facilita que las personas, desde la tremenda altura de un montón de decenas de pisos que tiene el hotel, pueda precipitarse, tirarse literalmente, a veces cuando se arruinan en el juego, cuando están ebrios y se han arruinado, o cuando tienen algún tipo de problema psicológico, tirarse literalmente por la parte interior. Todo ello además se encuentra alineado el hotel con figuras de tipo egipcio, que la verdad que cuando vas por la noche dándote una vuelta por ahí son bastante inquietantes, ¿no? Se dice que hay algunas habitaciones también malditas. Lo cierto es que son hoteles extrañamente oscuros, muchas veces, con una iluminación muy justita, la parte interior, con enormes y larguísimos pasillos en los que, como en muchas películas, como la del Resplandor, te encuentras a solas en un pasillo que puede medir prácticamente o más de 100 metros y no hay absolutamente nadie. Contraste brutal con el neón, la diversión y el bullicio, ¿verdad?, que está de puertas afuera. Historias que tienen que ver con reyertas, ajustes. En estos hoteles, doctor, habitaciones concretas que eran utilizadas por miembros concretos de la mafia para hacer sus operaciones más terribles, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, hay un hotel que yo creo que es un clásico, porque además fue uno de los primeros que se construyó allí por el año 47, el famoso Flamingo, ¿no?, que aparece en todas las películas, ¿no? La mafia se hizo literalmente con el hotel desde el primer momento. Y uno de los mayores criminales de la mafia en Estados Unidos, el tal Bugsy Siegel, que era uno de los integrantes además de Murder Incorporated, eran 3 personas de religión judía que fueron famosos justamente por asesinatos por encargo, se hizo a su vez con la dirección del casino, pidió prestado dinero a la mafia. Él se rodeaba de todo tipo de medidas de seguridad, estamos hablando de los años 40, 40 y tantos, cristales de 20 centímetros de grosor, antibalas, paredes también, cerraduras especiales, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, Bugsy Siegel no pudo sacar inicialmente, se fue empeñando cada vez más. La mafia, hubo un momento que puso precio a su cabeza y murió asesinado en Hollywood, justamente pocos años más tarde. Se encuentra a su vez, te lo digo como curiosidad, enterrado en un cementerio que se llama Hollywood Forever, nunca mejor dicho, ¿no? Ironías de la vida. Pero bueno, se dice que el fantasma de Bugsy Siegel era un tipo que a su vez tiene una personalidad muy curiosa, Siegel. Por un lado era un mafioso, pero vamos, que él mismo se jactaba de haber matado a personas de manera muy truculenta, con coartadas increíbles. Por ejemplo, en una de las ocasiones se hizo ingresar en un hospital como si estuviera enfermo, para poder salir durante la noche, ejecutar a unos hermanos, los Fabrizio, y volver a ingresarse del hotel para tener la coartada perfecta de que estaba justamente en un hospital, ¿no? Bueno, este individuo, con una sensibilidad también muy particular, porque donaba mucho dinero
a asociaciones del cáncer, etcétera, era tremendamente enamoradizo y mujeriego. Y justamente en el Flamingo todavía existe la capilla nupcial con ladrillos por el suelo en los que miles y miles de ladrillos con los nombres de parejas que se fueron casando allí. Este, que era un gángster, pero un gángster muy romántico, se dedicaba a deambular y se dice todavía que el fantasma de Bugsy Siegel sigue por el Flamingo dando vueltas por todos sitios. El típico caso, por ejemplo, que nos lleva de nuevo al Mandalay Bay, el hotel de los últimos acontecimientos, dice, aparece un cadáver en un contenedor, muerte de origen desconocido, un huésped que había desaparecido. Este tipo de historias en este hotel y en otros Sí. es el solitario huésped que aparece muerto en extrañas circunstancias y quizá eso se acabará convirtiendo en una historia de misterio. Este es un clásico que Pero atraviesa clásico. la vena, como tú decías, de Claro. Las Vegas, ¿no? Esas personas solitarias que nunca se encuentran más solas que justamente rodeados de esos miles de personas que por la noche salen en Las Vegas y este solitario, muchas veces con síntomas, puede ser depresivos, que se encuentra enfadado con el mundo, se siente sumamente irritado también de que tanta gente lo esté pasando tan bien en un sitio además al que solo se va, aparentemente, a pasarlo bien. Los pasillos están construidos dentro de los hoteles, estos inmensos, kilométricos pasillos, en la oscuridad absoluta para que pierdas la noción justamente del día y de la noche. No solamente eso, sino que la comida, la bebida, prácticamente es a un precio irrisorio, para que no tengas que salir tampoco fuera del casino a alimentarte, a tomar algo, a tener una conversación. Se busca el enclaustramiento, El enclaustramiento lúdico, con los sonidos, los colores, las máquinas que están todo el rato rebuznando, porque ya no son solamente las clásicas tragaperras que salen en las películas electrónicas, sino que además ya hay multitud de juegos con realidad virtual en los que también se apuesta dinero y en la que te ves inmerso además, justamente si ya Las Vegas es artificial, te ves inmerso dentro de una segunda realidad artificial en el que es difícil justamente llegar a conjugar o a criticar dónde te encuentras. Seguiste la ruta de los hoteles Efectivamente. buscando los fantasmas, buscando los dramas, buscando esa cosa que no se cuenta que sería la cara B de la mítica y luminosa Las Vegas y que ha estado ahí, como decía el doctor Gaona, desde esos navajos que de alguna forma casi maldicen a todos aquellos que les están quitando su territorio, Lógico. donde entierran a sus muertos y además los navajos en concreto los entierran con todo tipo de rituales pensando que el ánima, si no ha sido bien realizado el acto, queda ahí, ¿no? Entonces hay otros hoteles con ese toque un poco de modé, a veces me decías. Un poco kitsch, ¿verdad? Cuéntanos, por favor. Uno de ellos, de lo que es tremendamente llamativo, es el Excalibur, ¿no? Un hotel que está construido con la forma de un castillo, pero que también tiene otras tantas miles y miles de habitaciones. Es un hotel también que se encuentra justamente en el propio Strip de Las Vegas. Y además es muy curioso porque deberíamos de intentar buscar algún tipo de explicación más científica y racional, porque casi todo el mundo que está en el Excalibur se queja de el mal funcionamiento de los aparatos electrónicos, pero algunos de manera inquietante también, ¿eh? No es simplemente que el móvil se te apague o que nada, no, sino que por la noche es muy frecuente, de hecho estuvimos hablando con gente, suenan los teléfonos en las habitaciones, nadie está al otro lado, se escuchan ruidos, se disparan las alarmas, se encienden los televisores, esas grandes pantallas en las suites de estos hoteles, suele haber al menos 2 televisores enormes con su cocina, con su restaurante, se encienden todas las aplicaciones, la cafetera, etcétera, etcétera. Crea realmente una sensación de intranquilidad. Yo, personalmente, no es que estuviera sugestionado, pero no hubo ni una sola noche en ninguno de estos hoteles que pudiera decir puedo estar tranquilo, ¿no? Por un lado, casi todos tienen, sobre todo los que quizás tienen unas décadas que otras, ese tufillo a humedad, a hongos, a esa moqueta americana que ponen todos los edificios que nunca se puede acabar de limpiar bien, ¿no? Esa soledad del pasillo, esos ascensores que se abren y se cierran, obviamente solos, y los que te encuentras la mayor parte del tiempo también sin estar acompañado de nadie, o con personas de mirada aviesa. O muchas veces, algunos de estos hoteles, como por ejemplo el que estoy mencionando, el Excalibur, tiene una arquitectura tan compleja que no sabes exactamente cómo salir de tu piso, porque los pasillos se entrecruzan unos con otros. Con lo cual, en ocasiones tomábamos la opción de ver el exit de la escalera y bajar Y también hay realmente a historias pie. de fantasmas en el Excalibur, por ejemplo. Sí, lógicamente. El Excalibur, además, no solamente tiene todo el tema de los fenómenos paranormales de tipo electrostático y todo esto. Existe algunas personas que dicen que tienen una sensación de presencias cuando van por los pasillos. Sobre todo de que te soplan en el cuello, que te hablan, que te susurran,
etcétera, etcétera. La verdad que este tipo de comentarios, que puede ser leyenda urbana o no, lo cierto es que cuando hablábamos con trabajadores, la mayor parte lo negaban, pero también me di cuenta que algunos de ellos, quizá la mitad, se irritaban, se enfadaban. ¿No les gustaba? No les gustaba, quizá porque les habían preguntado demasiadas veces por ello, quizá porque es una leyenda que les perjudica evidentemente el negocio, puede ser atractivo para cierto perfil de personas, pero para otros les puede resultar un tanto incómodo, es cierto, ¿no? Pero a nadie le dejaba indiferente. Es decir, hay algo de pozo en todas estas leyendas. Es sin muy lugar a curioso, dudas. doctor, porque en estos mega macro hoteles que está recorriendo, hay algunos con más leyendas urbanas, otros con menos, otros con realidades. Ha habido muchas apariciones de cuerpos en concreto, algunos sin identificar, cuerpos que no han sido reclamados, y en otras ciudades hemos visto casos muy recientes y filmaciones muy extrañas, desapariciones de personas de las que no se vuelve a saber nada, que luego hay una investigación sobre quiénes eran y tampoco concluyen en nada, casos sin resolver, Sí, de cuerpos que han aparecido, porque también es un lugar ideal, precisamente en mitad del bullicio, para pasar desapercibido, y muchas mafias lo saben. El desierto de Las Vegas, por antonomasia, es el desierto del cementerio de la mafia. No solamente de Las Vegas, sino de toda la costa oeste americana. ¿Esto no es leyenda, doctor? No, es un hecho. De hecho, multitud de personas que han desaparecido, se tiene constancia de que están enterradas justamente en algún sitio de Las Vegas. Y justamente por ese motivo, la última noche la pasamos en uno de los hoteles, desde mi punto de vista, que tiene más carga negativa, que fue el Circus Circus. Es un hotel que remeda justamente a la carpa de un circo. Tiene un casino enorme, bueno, tan enorme que no es un casino realmente. Son 4 pisos de casino, cada uno con miles de metros cuadrados de área para poder jugar. Debe ser una máquina, además, de hacer dinero impresionante cada noche. Démonos cuenta que la mayor parte de estos hoteles factura de media, solamente de beneficio por el casino, $500,000, $1 millón netos, limpios. Es Cada decir, noche. Cada noche. Lo que explica que muchas veces, tanto con el Luxor, que en su día puso una bomba, en el Mandalay Bay, etcétera, el hotel no se cierra. Sigue su Pase ritmo. lo que pase, los hoteles en Las Vegas no se cierran. Hay asesinatos, hay crímenes. Encuentren cadáveres en los contenedores. Aunque esté en medio del casino, se sigue jugando. Ahora te voy a preguntar algo sobre eso, pero cuéntanos tu visita al Circus Circus, Circus que Circus, tiene esa cosa sí, un poco de parque es una de las atracciones antiguo. Parque de atracciones antiguos, con la boca de un payaso, con toda esa música circense, también de modé, un anticuado, un toque perverso, ¿no? Una habitación de ellas, justamente la 1, 2, 3, nos alojamos exactamente en la de al lado. No es que sea especialmente sugestionable, pero preferimos alojarnos en una que se encontraba en la 1, 2, 5, creo recordar, un par de habitaciones más allá. Ocurrió uno de los crímenes más terribles. Una madre mató a su hijo, se suicidó, y no solamente eso, sino que se dice que prácticamente todo el mundo que pernocte en esa habitación tarde o temprano acaba suicidándose. El Circus Circus, además, es el hotel que más mafiosos defenestrados tiene, yo creo, por metro cuadrado. Como al ser uno de los más antiguos, al ser uno de los centros justamente de la mafia, ocurrieron muchísimos ajustes de cuentas, ¿no? No solamente eso, hay algunos hoteles, por ejemplo, y este es uno, en el Circus Circus, por ejemplo, la lista es interminable de habitaciones encantadas. Estuvimos recorriendo varias. Hay varias. La 1, sí, la No 1, solo 2, está la 3. habitación Nada, de los nada. suicidios, que es el clásico, una habitación leyenda americana, ¿no? Y como ha ocurrido un hecho y ha habido una cadena de suicidios, ya se queda como marcada, pero sigue operativa, Sí. que es otra cosa curiosa. No es como en España que se cierra la habitación, No, ahí no, sigue, no, sigue. sino que ahí en el Circus Circus hay más habitaciones Más encantadas. habitaciones. Además, muchos de los clientes afirman ver a esta madre cogida de la mano del hijo buscando al famoso padre, a un tal Robert, por todo el hotel. No solamente está la 1, 2, 3, está la 203, la 230, la 576, ¿Qué pasa etcétera, ahí? etcétera. Y además hay otra leyenda urbana, no nos pasó en la habitación, es verdad, pero es relativamente frecuente dentro de estas historias que en el Circus Circus constantemente aparece al día siguiente, por la mañana, cuando te vas a duchar, etcétera. Quizás sea broma ya o alguna broma de mal gusto de un cliente anterior, pero cuando te duchas, la frase "help me", ayúdenme, aparece escrita sobre el vaho en el espejo del cuarto de baño. Doctor, incluso el poder de la leyenda urbana en un lugar tan iconográfico como Las Vegas es muy potente. Existen lugares, aunque sea muy rápidamente, como el Tropicana, donde Sí. tú has ido también para corroborar, porque ahí
fue creciendo la historia poco menos que de cosa maldita, elemento maldito, ídolo que causa mala suerte y muerte. Y luego, bueno, tú descubriste la verdad. Nos llamó la atención. El Tropicana es un hotel como su nombre indica, de tipo corte tropical, cubano, etcétera, en el que supuestamente tenían una escultura de madera, una especie de con tiki, en el que por todos lados aparecía que quien lo tocaba además quedaba maldito para siempre, le salían ronchas, yo qué sé cuántas cosas más. Bueno, paradójicamente estuvimos en el hotel, estuvimos varias horas buscando la famosa escultura, preguntamos a todo el mundo y la escultura no existe. La posverdad, ¿no? Es la posverdad, ¿no? Pero increíble cómo miles y miles de personas en un momento determinado pueden llegar a creerse esa historia. Nadie lo había visto aparentemente, o bien lo han borrado del Tropicana. Doctor, había un detalle que me pasó el compañero Diego Marañón que a mí me impresionó. Acababa de ocurrir la matanza, 60 personas, cientos de heridos, algo que daría para una sección contigo, ¿no? La figura del francotirador que pierde sus cabales o no y hace eso. Bien. El padre del francotirador era un psicópata. Podemos hacer un programa algún día sobre esto. ¿El padre era un psicópata? Un psicópata que de hecho estaba fichado por la policía y además estaba diagnosticado como psicópata. Lo digo porque hay un factor genético en esto, que no vamos a ahondar más en todo ello, pero hay que dejarlo claro también. Mira, eso no lo sabía. Como no sabía, me impresionó, doctor, saber que al día siguiente, a las pocas horas de que 60 compatriotas hayan perdido la vida a tiros desde uno de los hoteles, una habitación, una ventana, contaba una de las crónicas que dentro del hotel las personas pedían su refresco, sus bebidas, las parejas jugaban a las tragaperras, los otros con la ruleta. ¿Y sabes lo que decía el periodista, doctor? Sin una brizna de emoción. Habían pasado 24 horas en las que 60 personas, muy jóvenes, mayores... Es también una imagen brutal, ¿no? No paraba, la máquina no paraba, ni con 60 muertos ahí al lado. Nada, en absoluto. Las Vegas es un sitio deshumanizado. La gente va a divertirse, cueste lo que cueste, nunca mejor dicho, en todos los aspectos, y desde luego es una máquina que ni la propia mafia, es un monstruo que engulló, de hecho, a muchos miembros de la propia mafia que intentaba sacarlo adelante. Las Vegas tiene realmente vida propia. Es una ciudad que se engulle literalmente a cualquier persona que en un momento dado intente de alguna manera domarla. Voy a hacerte una propuesta diferente. Dime. Nos has descrito perfectamente el retrato de neón y deshumanización y misterio y crimen de Las Vegas. Bullicio, mucha luz, efectos virtuales. Voy a proponerte, como digo, un viaje a un sitio que sería absolutamente diferente, completamente distinto. ¿Te parece? Venga. Venga, nos vamos para allí.